El punto de quiebre que ha marcado el curso de la final de Roland Garros ha sido la ida a los vestuarios por parte del serbio al finalizar el segundo set, en el que se lo ve como lleva un bolso, algo bastante sospechoso para alguien que va simplemente al baño. Algunos tratan de justificarlo con el hecho de un posible cambio de polera, pero resulta inexplicable que usara un bolso de gran tamaño simplemente para almacenar eso, además del hecho de que perfectamente pudo habérsela cambiado delante del público. Es totalmente anormal e ilógico que un tenista de 34 años, con el desgaste acumulado de haber disputado un torneo la semana previa y con el cansancio acumulado de largos partidos anteriores, entre ellos, la victoria sobre el español Nadal, haya sido capaz de mostrar mayor capacidad física que el griego de 22 años en los 3 últimos sets y que haya cambiado tanto físicamente desde el final del segundo set en adelante. Justamente en la conferencia de prensa post partido el griego dejó caer que había notado un tremendo cambio en el serbio luego de que fuera a los camarines, mismo cambio que había presentado en el partido que había tenido con el italiano Musetti, en el que luego de haber ido a los camarines post segundo set fue capaz de remontar el partido. No es la primera vez que caen sospechas sobre las capacidades físicas extraordinarias y recuperaciones milagrosas del tenista serbio, sumado al hecho de no presentar mayores signos de agotamiento luego de extensos partidos. Muchos tratan de justificar sus poderes fuera de lo ordinario a dietas, pero según especialistas en la materia esto no es más que una tapadera para desviar la atención. El primer antecedente que debemos notar es el tremendo cambio en cuanto a su capacidad física y recuperativa que tuvo desde el 2011 en adelante en comparación a temporadas anteriores, en las que sufría agotamientos, ahogos e incluso llegaba a tal punto de retirarse de partidos. De pasar a temporadas con pocos títulos y no tan importantes, a tener una en la que ganó 3 Grand Slam y 5 Masters 1000 claramente es algo fuera de lo ordinario que da para cuestionamientos debido a lo brusco y repentino del cambio. La final que disputó con Nadal en el Abierto de Australia en el 2012, la que ganó en 5 sets y en un partido de casi 6 horas refleja con creces el tremendo cambio brusco en ese apartado. No es normal que una persona muestre capacidades físicas normales, con cansancio y agotamiento comunes, ahogos y retiros, a pasar a ser un tipo tremendamente bestial de la noche a la mañana y tan bruscamente. En el video que he subido respecto al español Nadal y el dopaje he comentado respecto a las múltiples carencias que existen en los organismos del tenis y del antidopaje, fundamentalmente falta de transparencia en cuanto a fuentes de financiamiento y gastos, poca o nula transparencia de información respecto a controles, muy baja cantidad de controles antidopaje en general y carentes de ser sorpresivos, la existencia de excepciones anuales a deportistas favoreciendo a algunos en desmedro de otros que son incluso sancionados, dando la posibilidad a deportistas sanos de fingir cierto tipo de patologías para solicitar este tipo de permisos, además del hecho de que ha existido encubrimiento con otros tenistas como Agassi. Notemos que la corrupción, los sobornos y el encubrimiento no son ajenos a ninguna organización, así como que medios de comunicación se nieguen a tratar e investigar ciertos temas, falta de imparcialidad en muchos casos y que están supeditados a informar lo que les exigen las fuentes de financiamiento. Imaginen que un grupo de hackers rusos conocidos como Funky Bear tuvo que revelar las múltiples excepciones que existen en el mundo del deporte anualmente, mostrando una pequeña pincelada del total de casos existentes. De no haber actuado, nunca jamás nos hubiéramos enterado de este tipo de situaciones que son absolutamente impresentables y desiguales. En la gran mayoría de los casos han resultado sancionados deportistas no destacados en su respectiva disciplina, ya que sancionar a los más destacados atentaría contra el propio deporte. Justamente el tenista Boris Becker por allá por 1993 acotó lo siguiente: las autoridades del tenis están ocultando el hecho de que muchos tenistas consumen todo tipo de drogas y juegan drogados. La campaña tenística es tan larga y difícil que muchos jugadores requieren de drogas y estimulantes para poder mantener su nivel, dijo Becker en la edición navideña del diario Frankfurter Allgemeine Zeitung.
La Asociación de Tenistas Profesionales dice que somete a sus jugadores a pruebas antidoping y que ningún jugador jamás ha dado positivo. Tras preguntársele si consideraba dudosa esa declaración, Beke dijo, sí. No les digo que se trate solo de esteroides anabólicos, pero de cocaína, estimulantes o marihuana, con toda certeza. El asunto principal es de si la Asociación de Tenistas Profesionales permitiría que se conociera que hubo algún examen antidoping que dio positivo, porque todo el teatro se les vendría abajo y los patrocinadores, de torneos y jugadores, saldrían corriendo, dijo al diario. Resulta llamativo que el tenista Marcelo Ríos, ex número 1, haya dicho que solamente le hicieron 3 controles antidopaje en toda su carrera, es simplemente inaceptable y deja a la vista la escasa cantidad de controles existente. En una entrevista con el diario británico Daily Mail en 2016, Andy Murray expresó sus sospechas sobre el posible dopaje de algunos de sus colegas. Y rápidamente llegó la respuesta del alemán Boris Becker, entrenador de Novak Djokovic en ese entonces, quien aseguró que supuestamente el escocés estuvo fuera de lugar con sus declaraciones. He enfrentado a algunos jugadores y he pensado, no se viene abajo o no parece cansarse nunca. ¿Si alguna vez he sospechado de alguien? Sí. Uno escucha cosas. En nuestro deporte es difícil de decir, porque un jugador puede mejorar un golpe o empezar a sacar mejor porque cambió algún aspecto técnico, pero si el cambio es totalmente físico y lo ves jugando un partido de 6 horas sin aflojar ni mostrar signos de cansancio, entonces sospechas. Si hay algún deportista que está sancionado o está viviendo un proceso por doping, debería ser de público conocimiento. Así no vamos a tener más sanciones secretas o escondidas detrás de supuestas lesiones, explicó el escocés, quien recordó un caso en particular. Eso pasó con Marin Cilic cuando se retiró lesionado en Wimbledon 2013. La gente empezó a hablar y después se supo que había fallado un control. Eso da una imagen terrible. Justamente al serbio se le acusó en el 2017 por la extenista canadiense Helene Pelletier, de usar de tapadera una lesión en el codo para ocultar una posible sanción por dopaje. Resulta extraño la amistad que el serbio tuvo y tiene con la tenista rusa Sharapova, que fue sancionada por dopaje, específicamente por consumo de meldonium que aumenta la resistencia física y favorece la recuperación, justamente las capacidades físicas adquiridas por el serbio. En 2015 previo al torneo de maestros de fin de año y al enterarse de que los deportistas rusos serían excluidos de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en 2016, Federer declaró que según él cuando se alcanzan los cuartos de final de cualquier torneo y el dinero en premios y puntos aumenta, debería haber controles. Siempre me sorprende ganar un torneo, salir de la cancha y cuestionar la ausencia de controles a los finalistas. Según su juicio los controles deberían hacerlos en la competencia y no fuera de ella, no tiene sentido. Los jugadores deberían sentir que habrá más pruebas y hacer todo público, para evitar especulaciones. Obviamente se ha visto en declaraciones como el serbio y el español han defendido el sistema actual inexplicablemente y fuera de toda lógica y sentido, lo que levanta aún más las alarmas y sospechas ya que lo que dan a entender es que es prácticamente perfecto, cosa que es de lo más absurdo y sin sentido. A mi entender lo dicen solamente por una mera conveniencia personal. El fundador de la Agencia Mundial Antidopaje, Dick Bowen, cree que hay cierta ingenuidad en pensar que la limpieza del deporte está relacionada con la ausencia de positivos por doping. Creo que el doping es más profundo de lo que la mayoría de la gente piensa, y sin duda es más profundo de lo que están dispuestos a reconocer muchos. Bowen cree que el número de positivos no está relacionado con la limpieza de un deporte, y que hay muchos más casos de los oficiales. Vamos a suponer que el dopaje real es de 2 dígitos y siendo benévolos diremos que solo es un 10%. El porcentaje de positivos es del 2%. ¿Por qué los tests no son más efectivos entonces? La ciencia y el sistema son buenos, es la gente la que no los hace funcionar.
Para Pound hay también una responsabilidad en los patrocinadores y las instituciones deportivas, que no hacen todo lo que deberían hacer para luchar contra el dopaje. Gran parte de esa resistencia que afrontamos proviene de las propias organizaciones deportivas que no quieren indagar e investigar a deportistas que se dopan por no manchar su propia imagen como institución. Pound también mira hacia los sponsors. Cree que sería muy bueno que, como muchas de las marcas que presionaron a la FIFA con romper los contratos, hiciesen lo mismo con el tenis y otros deportes de alcance global. Creo que sería un muy buen escenario. En la crisis de la FIFA, muchos de sus patrocinadores principales dijeron: no resuelves esto o vamos a tener que repensar nuestra relación con ustedes. Son muchas las señales que llevan a pensar que el serbio ha recurrido a ciertas ayudas para la obtención de poderes sobrehumanos, no presentar signos de cansancio ante frecuentes esfuerzos físicos y recuperaciones milagrosas fuera de lo ordinario, además de presentar un cambio tremendamente drástico de un día para otro muy brusco y exagerado, algo absolutamente anormal que levanta las alarmas y sospechas. Como lo he dicho en el video en el que hablo sobre el español Nadal, mencionaba que ningún deportista que esté bajo la lupa con sospechas y múltiples acusaciones a lo largo de su carrera merece ser digno de reconocimiento e idolatría y que sus logros deportivos quedarán para siempre bajo la duda respecto a su legitimidad, independientemente si es sancionado o no. Como afirmó el fundador de la Agencia Mundial de Antidopaje, muchos deportistas se aprovechan de las brechas legales para usarlas a su favor, además del hecho de que tratan en lo posible de ocultar y hacer indetectables sus abusos, como lo hizo el ciclista Lance Armstrong, que fue despojado de todos sus logros, incluido los 7 Tours de Francia que había obtenido, luego de que por una declaración de un excompañero de equipo fuese descubierto. He ahí el ejemplo de que los controles antidopaje y el sistema dejan bastante que desear y que muchos deportistas se aprovechan del sistema. Imaginen que de no ser porque el compañero destapó la olla, nunca se hubiera sabido la verdad detrás de sus logros. Sumado al hecho de la existencia de encubrimiento y permisividad con supuestas excepciones que son impresentablemente confidenciales. Os invito a dejar sus comentarios fundamentados con lógica, sentido y respeto. Dejaré las fuentes de información en la descripción, como es costumbre. Para finalizar, se pide que dejes tu me gusta para difundir este video a la mayor cantidad de personas. Si puedes compartirlo en redes sociales se agradecerá y se invita a suscribirse para más videos.